Ahí va. Gracias a todos por sumarse hoy a esta actividad que hacemos en conjunto desde el Centro de Estudiantes y la consultora en relaciones gubernamentales brasileña BMJ. Lo que vamos a hacer es un poco hablar de los sistemas electorales, políticos, partidarios de México, Brasil y Argentina. Para eso contamos con excelentes profesionales, tanto de México como de Brasil, como también con nuestro profesor de la casa, Augusto Salvato, para que nos hable del caso argentino, que también es muy interesante verlo desde una perspectiva más politológica y no tan desde la coyuntura como solemos hacer. Y bueno, al mismo tiempo ver las similitudes y diferencias entre estos sistemas. Así que desde el Centro de Estudiantes, la verdad que es un orgullo poder presentar esta actividad, creo que última del año, así que un gran cierre en ese sentido, donde vamos a contar con el lado de la consultoría, que tan importante es para nuestro desarrollo profesional y una salida también tan rica para todos nosotros, como el lado académico y de nuestra comunidad universitaria, representada hoy por el profesor Salvato. Así que sin más, los dejo con los chicos para que puedan contar un poco lo que hacen, un poco de esta comparación, que puedan describir los sistemas de estos países y que también puedan contar un poco de ellos. Muchas gracias. Bom. Gracias, Tomás. Perdón, ahí te dejo de ver. Gracias, Tomás. Bueno, yo soy exalumna de esta casa de estudios, así que también contenta de poder participar desde este lado, trabajando en BMJ, consultores asociados, y bueno, también con mis compañeros que son los especialistas en sistema de partidos y en general en relaciones gubernamentales y en política brasileña y también mexicana. Ahora ellos se van a presentar y les van a contar un poquito más. Pero bueno, te quería agradecer a Tomás, a Augusto, bueno, a todo el Centro de Estudiantes y a la UCA. Bom, eu acho que eu posso falar primeiro sobre aqui o português, então, se eu tiver falando um pouco rápido. Está estando medio cortado. Tá melhor? Ahí un poquito mejor, sí. Melhorou um pouco? Sí, sí. Melhor? Tá, se travar, vocês me avisam. Mas eu só queria começar já, eu vou falar em português. Vou tentar falar despacito, devagar. Claro também, então se em algum momento vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, tiver alguma dúvida de tradução, avisem no chat, podem falar com a gente, podem falar com o Nicolas. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo pelo esse convite, né? Estou muito feliz de podendo aqui estar falando com os meus colegas e falando também com o professor Augusto. E, bom, eu sou consultor de análise política da BMJ, né? Eu sou estudante, eu estudei, sou graduado em Relações Internacionais, com foco em Ciência Política. Eu trabalhei com relações governamentais também durante a minha trajetória acadêmica, mas hoje eu foco em análise política, especialmente do cenário federal brasileiro, mas também de política internacional. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Brasil, mas antes disso acho que o Nicolas pode se apresentar. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Nicolás Borges. Mucho gusto estar aquí compartiendo esta mesa con mis compañeros de BMJ, pero también compartiendo este momento con los compañeros de la UCA. Entonces, muchísimas gracias más que nada por la invitación. Espero que podamos compartir muchísimas cosas de interés con ustedes por acá. Y bueno, yo soy Nicolás Borges, soy licenciado en Relaciones Internacionales ahí en Brasil, pero hoy yo vivo en Ciudad de México. Acá hago mi maestría en estudios latinoamericanos de la UNAM y soy también consultor de análisis político de BMJ. Hace un par de años empecé ahí con mis prácticas en análisis político también, y hoy ya hago parte del team de consultores de análisis político. Entonces, ahorita también estamos expandiendo nuestra actuación de análisis político para política internacional, con una perspectiva y una mirada multidisciplinar acerca de América Latina. Entonces, me da mucho gusto poder compartir, ¿no?, nuestras experiencias prácticas y teóricas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera acá en BMJ. BMJ es una consultoría de relaciones gubernamentales ahí en Brasil. Tenemos sucursales en Brasilia, en São Paulo,
y en Belo Horizonte, pero también tenemos consultores externos en otros lugares del país y además de algunos consultores externos en otros países, ¿no? Como Isabel, que está en Argentina, acá estoy yo en México y también hay consultores en Dubái. Entonces, hasta ahorita la empresa ha tenido una actuación mucho más allá de la política nacional, ¿no? Entonces, yo creo que incluso esta charla va a expresar muchísimas de las cosas que hemos desarrollado a lo largo de todo eso. Entonces, es un gusto poder compartir con ustedes todo eso. Yo creo que el profe Augusto, ahora, si quiere hablar algo. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo y un lujo estar compartiendo el panel con ustedes y muy entusiasmado por escuchar sus presentaciones, así que no los quiero demorar demasiado y arranquemos. Augusto Salvato, soy profesor de la casa y trabajo también en consultoría en América Latina, así que arranquemos, vamos para adelante. Acho que podemos começar com o Brasil, então. Eu vou compartilhar uma apresentação bem breve aqui com vocês. Simplemente antes de que empiece Bernardo, decir que probablemente ambos estamos muy contentos con el resultado de ayer, así que a veces se puede ganar no ganando, a diferencia de lo que puedan creer, así que creo que estamos todos muy contentos, no sé si coinciden. Perfecto. Conseguem enxergar? Então, a apresentação está ok? Sí. Sí, perfecto. Muito bem. Bom, começando a falar sobre o Brasil, eu acho que antes de falar sobre o sistema partidário em si, vale a gente falar brevemente sobre o sistema político brasileiro. Não para entrar muito em detalhes, mas simplesmente para a gente perceber que não é nada de tão diferente assim, e aqui a gente já vê umas semelhanças bem grandes com tanto o México quanto com a Argentina na distribuição dos poderes do sistema político brasileiro. A minha análise aqui, que eu vou falar um pouquinho para vocês, os aspectos que eu vou trazer, vão se focar principalmente na relação do Legislativo e do Executivo, então do Congresso e da Presidência, mas acho que é bom a gente ter essa visão um pouco mais ampla sobre o funcionamento, né, de cada um dos poderes, para a gente entender que não é tão diferente assim, pelo menos não nos termos mais gerais. A gente tem o Congresso tendo as mesmas competências que a gente teria na maioria das nações com o poder tripartite, com o Executivo também fazendo as mesmas funções, e acho que o destaque é só que também o Brasil se trata de uma república federativa com sistema presidencialista. Então aqui era mais realmente para trazer esse overview de que é mais ou menos a mesma coisa, e passando já para frente, eu acho que é mais interessante a gente analisar um pouco como que funciona o Congresso Nacional Brasileiro. Então a gente tem um Congresso bicameral, dividido entre Senado e Câmara dos Deputados, no qual o Senado tem 81 senadores, são 3 por estado, então eleitos por eleição majoritária, então por maioria simples, né, no caso de senadores, e mandatos de 8 anos com renovação parcial. Isso quer dizer que a cada 4 anos são eleitos senadores, sendo que 1/3 das cadeiras são colocadas em jogo a cada 4 anos, e nos 4 anos na eleição seguinte são colocadas 2/3 dessas cadeiras. Então a gente tem essa renovação alternada dentro do Senado. Já na Câmara, a gente tem uma renovação total, que ocorre a cada 4 anos, então todas as cadeiras são disputadas pelos deputados a cada esses 4 anos, e a eleição não é majoritária e sim proporcional. Os distritos que são colocados nessas eleições são os próprios estados, assim como os senadores, mas a distribuição de cadeiras se dá de acordo com o quociente eleitoral de cada um dos partidos, colocando em lista aberta, então, o candidato mais votado de cada um desses partidos. São 513 deputados, sendo que o número varia também de acordo com a população de cada um desses estados, né, que são os distritos, de 8 nos estados menos populosos, que são alguns, e 70 no estado mais populoso, que é São Paulo. E aí eu acho que a primeira coisa que chama a atenção, que eu tentei trazer aqui para vocês nesse slide, e que é o fator que vai basicamente guiar um pouco essa apresentação quando a gente vai tratar do funcionamento do sistema partidário brasileiro, é justamente essa fragmentação partidária, né? A gente tem aqui essa distribuição do Senado e da Câmara, que é por partidos, atualmente, a distribuição atual desses partidos. E a gente percebe uma quantidade bastante grande, e o que chama atenção também é que não tem nenhum partido muito majoritário, em nenhuma das duas casas. E aí, o que a gente tem que pensar
é na quantidade de partidos, né? Passando um pouco mais a falar do sistema em si, da composição partidária, hoje a gente tem na Câmara dos Deputados 24 partidos, com pelo menos um deputado eleito, e no Senado a gente tem 16 partidos, com pelo menos um candidato eleito. São 33 partidos hoje no Brasil que tem o registro eleitoral, junto com o órgão competente. Então a gente percebe que é uma distribuição bastante grande. E, de novo, o que eu acho que vale a pena ressaltar é que não existe. E isso é uma coisa histórica, não é de agora, não é específico dessa administração, não é desse governo. Mas os maiores partidos na Câmara e no Senado nunca têm uma maioria, nunca chegam perto de ter uma maioria. Eles mesmo se você considerar uma coalizão vencedora, os partidos que estão realmente apoiando o governo, pelo menos ideologicamente, a princípio, é muito raro que desde a redemocratização, então desde os anos 90, que esses partidos tenham uma maioria nem simples e muito menos uma maioria mais qualificada de 3/5. Então, a gente traz para o aspecto que acho que é o mais importante nas relações do sistema partidário e acaba também do sistema político brasileiro, que é o presidencialismo de coalizão. Então, a gente teve, com as eleições em 2018, com algumas coisas que eu vou trazer para vocês em breve, um questionamento sobre se o presidencialismo de coalizão ia continuar existindo da mesma forma no Brasil, mas ele parece seguir presente. E o que seria esse presidencialismo de coalizão? Ele seria, basicamente, a formação de coalizões amplas entre o partido do presidente, entre o presidente em si, com esses partidos muito dispersos, com vários partidos dentro do parlamento. Então, o que acontece é a formação de uma coalizão ampla que não necessariamente abarca, claro, o espectro ideológico do próprio partido. E aí, do próprio partido no governo, no caso. E aí, por que é importante falar isso? Porque a gente entra num fator e num que seria o principal ator, talvez, dentro dessa organização partidária a nível federal no Brasil, que é um grupo, esse grupo de coalizão informal, que a gente chama aqui de Centrão. Centrão é um grande conglomerado de parlamentares geralmente mais próximos ao centro. E por que ele é tão importante? Esse grupo, na verdade, não é nem um pouco formalizado, ele não existe não é um grupo parlamentar de fato registrado, mas ele acaba congregando diversos partidos, geralmente de centro e centro-direita, pelo menos na composição atual, que atuam de forma mais ou menos uniforme, geralmente focando nos interesses deles próprios, sem tanto a ideologia ser o fator preponderante nas decisões e nas votações que eles se colocam. Esses partidos, em grande parte, são os partidos que tiveram sempre nessa coalizão que dava apoio ao governo. Então, desde a redemocratização, a gente teve governos que, para conseguir funcionar, para conseguir aprovar coisas dentro do parlamento, precisavam formar uma coalizão com esses partidos, e aí faziam isso através da distribuição de cargos, através da distribuição de ministérios, através da distribuição de recursos em si, né, dentro do orçamento, por exemplo. E aí, por que isso é uma questão importante? Porque esse grupo, né, esse centrão, é formado pela grande parte da classe política tradicional. E aí a gente entra na questão, também que a imagem ilustra bem aqui, sobre os próprios presidentes do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. A gente tem aqui, né, hoje são essas duas figuras, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, e ambos são desse grupo, né, chamado Centrão, e assim como sempre foram desde quase a redemocratização completa do Brasil, sempre foram membros, esses líderes, né, da Câmara e do Senado, sempre foram membros desse grupo informal, de algum partido que fazia parte desse grupo informal chamado Centrão. E aí, nos últimos anos, tentando pensar em como o sistema partidário funciona recentemente, a gente tem visto um aumento ainda maior do poder de agenda dessas duas figuras. A gente vê, na verdade, desde 2016, quando a gente teve o processo de impeachment da Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, a gente tem essas figuras tendo um poder cada vez maior de poder pautar as coisas deles, as agendas deles e as agendas dos seus partidos dentro do Congresso. Então, a gente vê ainda mais esse aumento do poder desse grupo que a gente denomina de Centrão. E aí a gente volta um pouco para falar dessa fragmentação partidária que eu falei para vocês no início. Então, 24 partidos. Isso não é um problema recente, né, como eu bem falei. Então, é algo que está na estrutura do Congresso Nacional desde os anos 90 no país, e já foram feitas diversas reformas políticas e reformas eleitorais também, que aí acaba sendo um tema importante para a distribuição, né, dessas cadeiras dentro do Congresso. Já foram feitas várias, e eu queria só trazer uma, pensando já no cenário que a gente prevê para o ano que vem, né? A gente tem no Brasil, em 2022, as eleições acontecendo normalmente, uma das eleições que já começam a ter impactos bastante amplos dentro da formação de coalizões e dentro das próprias pautas do Congresso nesse momento. E a gente teve, em 2017, uma reforma política que ensaia para ser uma das mais importantes
da história do país, na medida que fez duas coisas importantes. Eu destaquei aqui a cláusula de barreira, que eu já vou falar em breve, mas a primeira delas, e acho que talvez que esperava-se o maior impacto, era o fim das coligações partidárias. Porque coligações partidárias era basicamente um sistema no qual partidos, muitos deles, desse grupo que eu falei para vocês, desse grupo informal chamado Centrão, se coligavam, então se juntavam com outros partidos entre si, também com partidos que estavam tentando disputar a presidência, para tentar conseguir um maior número de votos, porque era um sistema no qual as sobras na distribuição proporcional de cadeiras dentro da Câmara acabavam fazendo com que partidos elegessem candidatos que não alcançassem esse quociente eleitoral. Então, a gente tinha uma situação, e ainda tem, conforme eu vou explicar, em que alguns candidatos eram eleitos, apesar de não terem, com menos votos do que outros, né? Claro, faz parte do sistema proporcional, mas o que a gente via era partidos que não tinham uma votação expressiva sendo eleitos. E esse sistema acabou, não existe mais essas coligações, e a gente teve também a implementação dessa cláusula de barreira, que é justamente mais uma tentativa, né, dentro da arena política, dentro de uma reforma eleitoral para diminuir ainda mais essa dispersão desses partidos. A gente tem uma quantidade mínima de votos necessários, né, aqui, como eu escrevi, tem 1,5% dos votos válidos em 1/3 dos estados para que esses partidos menores consigam acesso ao fundo eleitoral. Então, essa cláusula de barreira é uma coisa que é importante na medida em que, a partir das eleições do ano que vem, vai ter esses números aqui, em questão de números de votos necessários para que os partidos tenham acesso aos fundos para poder fazer campanha eleitoral e também não vão poder fazer essas coligações. E por que eu trago esse aspecto, esse overview um pouco geral para falar de cláusula de barreira e de coligação? Porque isso entra diretamente na forma como a administração atual e como o governo brasileiro de agora tem atuado e prometeu atuar em 2018, vai ser um tema que vai ressurgir, já está ressurgindo na esteira para as eleições do ano que vem. Por quê? O que a gente teve foi, em 2018, isso, na verdade, é uma crise que não começa nas eleições de 2018, é uma coisa que é bem anterior, vem desde 2013, quando a gente teve um cenário bastante de crise política mesmo no país, em que houveram protestos bastante grandes, bastante significativos, mas em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro tinha uma das grandes promessas de campanha dele como acabar com essa política e acabar com esse sistema de presidencialismo de coalizão. Então, parte importante desse plano de governo dele era acabar com essa política do que a gente chama de toma lá da cá. Então, ele prometia que não ia negociar com esses partidos que não têm uma ideologia muito clara, esses partidos que muitas vezes são só voltados para as próprias pautas deles e formam essas coalizões informais dentro do Congresso, na medida em que, na visão dele, na visão de grande parte do eleitorado, isso era um dos fatores que gerava não só dificuldade de governabilidade, mas principalmente, nas palavras dele próprio, muita corrupção. Então, isso causava esse cenário em que de corrupção e escândalos era muito devido a essa fragmentação partidária e essa negociação que, na visão dele, não era positiva e nem desejada. O que acontece, né? Então, o que a gente teve nos primeiros anos da administração? Então, em 2019, na maior parte de 2020, a gente teve um processo um processo político dentro do Congresso muito dificultado, então muito difícil. Essa recusa do presidente em negociar com o Congresso levou a uma aprovação muito mais lenta do que esperado de propostas que ele tentava colocar. A gente teve embates muito fortes entre o poder legislativo e o poder executivo e, basicamente, um sistema partidário que estava completamente fora da realidade brasileira dos governos anteriores, nos quais o executivo fazia essa aliança e abria mão talvez da ideologia mais forte para conseguir ter a governabilidade. Esse processo levou, ao final de 2020, basicamente ao presidente voltar atrás com essa aliança e se juntar novamente com esses partidos e com esse grupo que a gente denomina de Centrão. E aí a gente levanta outra pergunta também a partir disso, né? Porque o Centrão, como eu falei para vocês, é essa classe política tradicional, são esses partidos que estão lá servindo como base do governo desde o início da redemocratização, e a gente vê esse cenário do presidente abrindo mão de lutar contra esse sistema. E aí a gente se pergunta se a batalha contra, né, o sentimento anti-establishment, que foi um dos grandes motivos para a eleição, né, de Bolsonaro, que ainda que fosse um deputado, se colocava como um outsider na política brasileira,
Será que acabou a batalha essa sensação de establishment perdeu no sistema partidário? Os partidos desistiram de se colocar como partidos de fora? Não. A gente teve, ano passado, 2020, eleições municipais, e a gente viu que realmente esses partidos tradicionais recuperaram grande parte desse processo de força do anti-establishment em que se verificou em 2018. Então, muitos partidos tradicionais voltaram a ter eleições mais significativas, a gente viu um fortalecimento dessas legendas, mas a gente ainda vê que essa sensação de outsider ainda continua para 2022. A gente tem uma coisa bastante interessante, que desde 2013, dessa crise política que passou pelo país, que afetou completamente o funcionamento, pelo menos no discurso de muitos desses partidos, a gente teve 9 daqueles 33 partidos que são registrados oficialmente, tirando a palavra partido dos seus nomes. Então, hoje a gente tem vários partidos que não se identificam como partidos. E esse é um movimento mundial. Vocês sabem que não é só uma questão do Brasil. Então, essa questão do anti-establishment com certeza vai continuar nas eleições do ano que vem, e a política tradicional vai tentar continuar em paralelo, existir com esse, né, coexistir com esse sentimento anti-establishment dentro do sistema partidário. E o que acontece, né? Eu falei de todo esse cenário de cláusula de barreira, de coligações. A gente tem um cenário para 2022 em que a tendência é que essa negociação com o Congresso continue acontecendo e que não haja uma modificação substancial dentro do Congresso, apesar do fim das coligações, apesar dessa cláusula de barreira. Então, a gente vê que essa administração do Bolsonaro, acho que depois a gente pode comentar um pouco mais sobre os detalhes de como que isso ocorreu, de como que isso se deu, teve esse efeito de quase que ir e voltar para continuar com esse sentimento, com esses partidos de centro, né? Então, é uma coisa que é bastante interessante de observar como o próprio sistema partidário brasileiro e o próprio Congresso conseguiram pegar essa narrativa anti-establishment, essa narrativa do governo Bolsonaro, e conseguir adaptar ela ao próprio governo dele, fazendo com que ele voltasse e se estabelecesse junto com esses partidos. Então, eu acho que a gente pode esperar um pouquinho para a parte de perguntas, para falar um pouquinho mais, mas é bem interessante a gente observar que vai ser uma eleição com esse debate muito presente, em vários sentidos, em 2022. Eu acho que, Nicolas, você tem algum comentário também? O Nicolas também consegue... Você tem alguma adição sobre esse sentido? No, ahorita no. Creo que podemos continuar. Vale. Muchas gracias, Bernardo. Entonces, después de este panorama sobre Brasil, empezaríamos también a hablar un poquito sobre México, ¿no? Hablando desde donde estoy ahorita. Esta imagen que ustedes ven ahorita es el Zócalo, donde está ubicado el Palacio Nacional, donde gobierna y hace todas las proposiciones de AMLO, ¿no? Próximo, por favor. Próximo. Gracias. Bueno, hablando un poquito sobre el sistema político acá en México, el actual presidente, como ustedes ya hayan escuchado, se llama Andrés Manuel López Obrador, cariñosamente llamado de AMLO. Los mandatos presidenciales acá en el país tienen el tiempo de 6 años, pero no hay posibilidad de reelección, ¿no? Entonces, cada quien tiene que cumplir con sus agendas, con sus propuestas legislativas y ejecutivas a lo largo de esos 6 años, porque no hay esa posibilidad de reelección, ¿no? Yo creo que es un intento para intentar como frenar esta política personalista, pero que de hecho en la realidad no se concretiza por innumerables cuestiones, ¿no? AMLO ahorita tiene básicamente 3 grandes propuestas para el país. Está intentando como debatir y avanzar con las negociaciones acerca de la reforma energética. También tiene cuestiones de una reforma política, donde quiere hacer una especie de recall para, ¿no?, revocación de mandato presidencial, pero que todavía no encuentra apoyo suficiente en el Congreso para aprobar y avanzar con esta materia, pero también tiene una agenda muy grande en el sector de infraestructuras, que incluso es en esta parte donde hay muchas críticas por parte de algunos segmentos de su electorado desde el 2018, donde cuestionan gran parte de sus proyectos de infraestructura cerca del país porque van en contra las decisiones, por ejemplo, de las comunidades indígenas en el país. Hablando muy rápido también sobre la cuestión
de la reforma energética es necesariamente quiere hacer una inversión a lo que hay hoy. El sector energético en México está abierto a los capitales desde finales de los años 90 y lo que sugiere AMLO en ese sentido es que el Estado tenga mayor participación en el sector eléctrico y entonces sería una especie de desestatización del sector energético para traer mucha mayor y más proeminencia para la Comisión Federal de Energía en el país. Un dato súper curioso sobre México es que el país no tiene vicepresidente. Entonces, en caso de que, por ejemplo, AMLO renuncie a su cargo de presidente de la República, el secretario de gobierno, que en Brasil nosotros llamaríamos de jefe de la Casa Civil, y ahorita no me acuerdo quién es en Argentina, pero el secretario de gobierno asumiría el cargo de manera provisional en un plazo máximo de 70 días y en este periodo el Congreso debería nombrar quién sería el sustituto para la presidencia del país, ¿no? Entonces, por esta cuestión, no existe la figura del vicepresidente y ahí el Congreso de la Unión, como ellos llaman acá, tendrían esta oportunidad de elegir quién sería el nuevo sustituto, ¿no? Bueno, y a lo largo de este tiempo, por ejemplo, el secretario de gobierno no va a poder a lo largo de esos 70 días, el secretario de gobierno en su función de presidente interino no podría destituir o nombrar nuevos secretarios sin una aprobación previa de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? Y después de todo ese proceso, donde el Congreso de la Unión se reúne para elegir quién será el sustituto, el nuevo nombre necesitaría ser aprobado por la mayoría absoluta del Congreso, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo funcionaría. Hasta ahorita nosotros no tuvimos muchísimos casos, en la verdad no tuvimos casos donde el secretario de gobierno asume el puesto del presidente por acá en México, entonces necesariamente todos los presidentes son capaces de lograr y terminar sus mandatos de 6 años por acá. Actualmente la administración federal está dividida entre 20 secretarías y AMLO hace parte del partido Morena. Es un partido que se inauguró para las elecciones del 2018 en su tercer intento para llegar a la presidencia del país. AMLO va a fundar el Morena exactamente como ese intento, como no una burla, pero también el Morena surge como una crítica al sistema electoral de México en la época, porque en las últimas 2 veces AMLO había intentado llegar a la presidencia, pero bajo su discurso de corrupción en el sistema electoral no había sucedido, no había logrado llegar hasta la presidencia, entonces decide abrir y fundar su propio partido en ese sentido, ¿no? Es un partido muy nuevo por acá. Próximo, por favor. Bueno, así de igual manera que en Brasil, el Congreso acá en México es bicameral. Tenemos la Cámara de Diputados y el Senado Federal. La Cámara acá se renueva a cada 3 años, las elecciones de medio término, como pasa también en Argentina. Entonces, a cada 3 años pasa eso. Justo en junio de este año tuvimos, ¿no?, una renovación de la Cámara de Diputados y cada diputado puede intentar la reelección por un máximo de 4 veces. Por otro lado, el Senado solamente se renueva a cada 6 años y el sistema de reelección solamente les posibilita 2 veces la elección, ¿no? El sistema de elección acá en México es un poquito más complejo que el sistema brasileño, desde mi punto de vista. Para mí, el sistema de Brasil es muy, muy sencillo cuando nosotros incluso estamos explicando, ¿no?, para extranjeros y todo. Entonces, para mí, no sé qué les pareció, pero para mí me parece un sistema mucho más sencillo que, por ejemplo, el sistema de México, donde hay 3 tipos de sistemas electorales. Existen las elecciones mayoritarias, proporcionales y las elecciones derivadas y mixtas. ¿Qué quiere decir esta gran trama, no? Es que, por ejemplo, 64 senadores de estos 128, ¿no? La Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados y el Senado Federal por 128.
Y hablando primeramente sobre el Senado Federal, de estos 128 senadores, 64 son electos por el sistema de mayoría, ¿no? Por el sistema mayoritario. La otra parte, los 32 senadores, son electos a través de la fórmula de proporcional. Y la cantidad que queda son electos a través del sistema derivado y mixto, que es como un intento para traer como mucho más representatividad y diversidad para candidaturas minoritarias en el país, ¿no? Entonces estamos hablando que senadores son electos los que tienen más votos, pero también los senadores que son electos a través de ese sistema abierto, donde el partido de una cierta manera llama los senadores más bien votados. En todo ese sentido, también tenemos la cuestión de las candidaturas minoritarias. Y en el mismo sentido, la Cámara de Diputados también está basada bajo este tipo de sistema, ¿no? Entonces, una parte de la Cámara de Diputados, por ejemplo, de los 500 diputados, 200 son electos a través del sistema proporcional y los demás son electos a través del sistema mayoritario. Entonces, es un sistema que ellos llaman plurinominal, donde existe ese esfuerzo entre estos tres tipos de sistema para por fin formar el Congreso de la Unión, ¿no? Y, por ejemplo, en el último año, en este junio de 2018, cuando la Cámara de Diputados necesitaba ser renovada, lo que nosotros observamos fue que el Morena, en las elecciones de 2018, habían ganado muchísimas plazas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Incluso habían logrado tener como una mayoría calificada, ¿no? Una mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales en el país. Sin embargo, en las elecciones de medio mandato, el Morena perdió esta mayoría calificada, entonces ahorita tiene que negociar con otros partidos de izquierda, ¿no? Porque el Morena es un partido necesariamente de izquierda, pero también tienen que negociar muchas de las veces con los partidos de oposición. Muy diferente también es lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, como Bernardo nos mencionó anteriormente, que Brasil tiene 33 partidos, pero en el Congreso Nacional existe, ¿no?, una representación más baja que eso, en torno de 24 en la Cámara y 16 en el Senado. México solamente tiene 7 partidos a nivel nacional, ¿no? Entonces son 7 partidos que de una manera participan en este proceso de toma de decisiones, y son ellos los 7 partidos que están conformados y que conforman tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Sin embargo, un dato también muy curioso de México es que es posible tener partidos a niveles locales. Esto quiere decir que, por ejemplo, ahorita lo que me viene en la cabeza es un partido que se llama Futuro, que está en el estado de Jalisco y tiene algunas representaciones solamente en este estado, pero no es un partido a nivel nacional, ¿no? Entonces, a nivel nacional nosotros solamente tenemos 7 grandes partidos que hacen parte de todo este proceso de tomas de decisiones. También existe la posibilidad de candidaturas independientes, entonces diputados y senadores que no quieran ingresar en un partido político pueden intentar llegar al Congreso de la Unión a través de candidaturas independientes, pero a pesar de ser una herramienta para disminuir también ese control partidario, los procesos de toma de decisiones no es algo tan fuerte en México todavía, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, nosotros no tenemos ningún diputado que haya logrado llegar al Congreso de la Unión que no sea a través del formalismo del partido. Bueno, y hablando un poquito también sobre el proceso legislativo, en México existen 3 actores básicos de este proceso que pueden presentar o proponer leyes, reformas constitucionales, que es el presidente de la República, el Congreso de la Unión y los ciudadanos, ¿no? Y obviamente también respetando muchas de las cosas que pasan en Brasil, el presidente de la República puede presentar cualquier iniciativa de ley o decreto, pero tiene como una de sus funciones básicas aquí en México sería proponer la ley de ingresos, el presupuesto de la federación y también el presupuesto sobre cuentas públicas. Y además, como una función típica del Poder Ejecutivo, promulgar leyes y decretos en ese sentido.
El Congreso de la Unión bicameral es formado por Cámara de Diputados y por el Senado. Tienen como sus principales funciones normales de cualquier Congreso presentar y aprobar leyes y decretos. Está conformado por más de 40 comisiones en la Cámara y 46 en el Senado, un número mucho más grande de lo que pasa también en Brasil. Entonces, eso hace con que la tramitación de un proyecto, las discusiones y las negociaciones acá en México pueden que sean mucho más complejas cuando nosotros analizamos lo que pasa en Brasil, ya que, por ejemplo, un proyecto X tiene que pasar, tiene que ser debatido por la Comisión de Asuntos Externos, pero también de Agricultura y otras quizás 13 comisiones para por fin llegar al Congreso de la Unión en esta sesión conjunta, ¿no? Entonces, este proceso, las innumerables comisiones en la Cámara y en el Senado, hace con que la tramitación y las discusiones de los procesos legislativos en general sean mucho más difíciles, que se tarde mucho más cuando nosotros hacemos esta comparación con Brasil en general, ¿no? Y bueno, en todo este proceso de votación de proyectos de leyes y decretos, sabemos que acá existen dos tipos, ¿no? Para lograr aprobar un proyecto o no. Mayoría absoluta para cuestiones sencillas como leyes, la ley de ingreso, la ley de presupuesto para la federación, pero también existe la mayoría calificada, ¿no? Donde es necesario una gran parte del consenso entre el Congreso de la Unión para aprobar, por ejemplo, reformas constitucionales. Como les había mencionado anteriormente, desde el 2018 no lo habría logrado llegar con esta mayoría calificada en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara como en el Senado, tenía una mayoría bastante expresiva. Entonces, en sus 3 primeros años ha logrado aprobar medidas que él consideraba muy importantes, como principalmente medidas en la agenda de seguridad pública. Sin embargo, ahora que perdió su mayoría calificada, por ejemplo, tiene que sentar en la mesa para discutir la reforma energética con el PAN y el PRI, que son los partidos de oposición, y que incluso todavía tienen un protagonismo muy fuerte en el país, ¿no? Y que en ese sentido también son súper en contra de este proyecto de reforma eléctrica por acá. Y además del Congreso y de la presidencia, la población también podría presentar sus leyes, ¿no? Qué linda teoría de la democracia participativa, pero que en la práctica no funciona mucho así, porque hasta ahorita tampoco tenemos resultados muy concretos en ese sentido, y todavía es un proceso que se involucra y se centraliza a través de estos dos actores políticos, que sería la presidencia y el Congreso. Próximo, por favor. Y aquí les traigo una imagen de lo que pasó en 2018 y lo que pasó ahorita en 2021, en las elecciones de junio. Como ustedes pueden ver, en 2018, por poquito, el Morena, el partido de AMLO, había logrado llegar con la mayoría absoluta, entonces tuvo que hacer desde ahí una coalición con el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde para, ¿no?, ganar la mayoría calificada, y ni siquiera en el año de 2021 había alcanzado esta mayoría absoluta para lograr las tramitaciones sencillas de algunos proyectos. Existe una divergencia en torno a lo que pasó en 2018. Muchas personas hablan que AMLO sí ya había llegado con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque la coligación presidencial para el 2018 ya tenía integrada el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde. Entonces, para muchos analistas, así como yo, nosotros ya considerábamos que el Morena tenía la mayoría calificada en esos sentidos, y cuando nosotros analizamos en términos muy generales sobre la velocidad a que propuestas como reformas constitucionales pasaban entre 2018 y 2021, no sería posible si el partido no hubiera logrado esta coalición. Y, sin embargo, en el año de 2021 existe ¿no?, esta pérdida de sillas en el partido, donde ahora tendría que negociar mucho más con otros partidos. Al igual que de lo que pasa, por ejemplo, también en muchos países, por ejemplo, como yo les mencionaba anteriormente, el PRI y el PAN son partidos fijos
en la política de México. El PRI gobernó el país por más de 72 años y el PAN gobernó el país por más de 20 años consecutivos. En ese sentido, solamente intercalaban quién sería el candidato del PRI para, ¿no?, llegar a la presidencia. Entonces son dos partidos que de una manera tienen una hegemonía muy grande en la política nacional mexicana. Y por ser partidos tan grandes, ellos no se fijan necesariamente en un espectro político. Por ejemplo, es muy común que exista en el PRI vertientes de la izquierda, pero también vertientes de la derecha, así como en el PAN, ¿no? Lo que a veces podría facilitar las negociaciones de leyes y todo. Y aquí un poquito también, próximo, Bernardo, por favor. Y aquí también un poquito del Senado Federal, donde el Morena todavía tiene la mayoría absoluta, con más de 62 senadores, seguidos por el PAN, con 25, y el PRI también con 13. Entonces son los tres mayores partidos que tenemos ahorita por acá. Próximo, Bernardo. Una de las cosas que pasó también en las elecciones de medio mandato es que no hubo, por ejemplo, el Morena todavía tiene el control de la casa, pero cuando nosotros analizamos la Ciudad de México, que es la capital del país, hubo una división muy fuerte en la capital. Entonces será la primera vez que la jefa de gobierno de la Ciudad de México no contará con la mayoría de las alcaldías para hacer su gobierno. Entonces ahora tendrá que negociar mucho más con los partidos de oposición, más necesariamente el PRI y el PAN, que a lo largo de 2021 crearon una alianza que se llamaba Cambia México, donde hubo esta alianza entre PRI y PAN para hacer un contrapeso a la influencia del Morena a nivel regional, pero también a nivel nacional. Pero fue una alianza que tuvo mucho más logros concretos a niveles regionales, como es, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos las alcaldías que serán gobernadas por el PAN y por otro lado, las alcaldías que serán gobernadas por el Morena, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum tendrá muchos desafíos ahorita. Próximo, ver. Y aquí nosotros tenemos la configuración también del país, ¿no? En el total, AMLO todavía tiene gran parte del apoyo de los gobernadores estatales. El Morena gobierna más de 17 estados aquí en el país de los 31. Entonces todavía tiene, y además de ser un presidente todavía popular, cuenta con el apoyo muy importante de estados muy importantes en el país, principalmente acá en Ciudad de México, que es donde probablemente saldrá el nombre para disputar las elecciones de 2024. Todavía están decidiendo si será la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero también el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también del Morena, están como disputando para quién será el sucesor de AMLO en ese sentido. Y por fin traemos una tabla de comparación entre México y Brasil para resumir, hacer este resumen de las cosas que hemos planteado hasta acá. Tanto en México como en Brasil nosotros tenemos el voto obligatorio, pero para elecciones presidenciales aquí en Brasil, en México no hay la segunda vuelta. El presidente acá es electo por mayoría relativa, entonces si logró la mayoría relativa de los votos ya es electo. En Brasil no. Si no alcanza esta mayoría en el primer turno, es necesario tener la segunda vuelta. Y aquí las cosas que ya habíamos discutido antes, ¿no? Los mandatos presidenciales, los mandatos en la Cámara de Diputados y también en el Senado y los periodos de renovación. Bueno, de nuestra parte fue lo que habíamos preparado para ustedes. Ahora queríamos abrir para la participación del profesor Augusto también. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Súper interesante ambas presentaciones. A ver, voy a compartir pantalla. A ver si... ¿Ahí se ve bien? Sí. Se ve en chiquito, ¿no? Sí, no está pantalla ¿Y completa. ahora? Sí. Mejor. ¿Ahora se ve grande? Sí. Bueno. No quiero extenderme mucho porque bueno, hay un montón de consideraciones sobre el sistema político argentino que ustedes ya conocen. No quiero aburrirlos con esto.
Lo único que me parece importante es que hagamos el esfuerzo por salir de los lugares comunes del análisis político y el análisis del sistema de partidos de la Argentina. Entonces hay 2 o 3 ideas que me gustaría que pongamos en cuestionamiento y que después en las preguntas, en el ida y vueltas, obviamente las charlemos. Si genera interés. Que son básicamente algunas ideas que están muy instaladas en el análisis político electoral partidario de la Argentina, y que son principalmente 2. Por un lado, la idea del bipartidismo, y por el otro lado, la famosa idea de la grieta, que es esta idea, digamos, es, si se quiere, la versión argentina de la polarización que estamos viendo a nivel global. Y empecemos entonces por el bipartidismo, ¿no? O sea, la primera idea que surge a la hora de analizar la política argentina y el sistema de partidos de la Argentina tiene que ver con que existe básicamente a lo largo de nuestro siglo XX, o de la historia del siglo XX, la segunda mitad especialmente, un bipartidismo que se fue manifestando en diferentes actores, en diferentes partidos, y que hoy estaría transformado en más que bipartidismo, en un sistema bicoalicional, ¿no? Donde, digamos, Juntos por el Cambio, en este caso representaría lo que en esta imagen es la Unión Cívica Radical, y que el PJ, digamos, que está representado en la imagen, estaría en este momento representado por el Frente de Todos. Entonces, bajo esta lógica, la Argentina es un país que continúa dentro de un sistema bipartidista o bicoalicional, y que en este caso los 2 grandes partidos tradicionales en los cuales se divide la sociedad estarían representados por 2 coaliciones. Pero, haciendo gala de un cliché muy típico de nuestra profesión, al menos en nuestro país, la realidad del sistema de partidos de la Argentina es un poco más compleja. Y déjenme mostrarles, bueno, la intención no es que vean los números del gráfico, evidentemente, por eso está tan pequeño, pero esto es un gráfico que saqué de CIPEC, que tiene reflejado el número efectivo de partidos, ¿no? Como pueden ver, más allá de que quizá no vean los números, o no se vean del todo bien los números, pero como pueden ver, ahí no figura en ningún momento 2, o sea, siempre figura más de 3. Esto igual es el número efectivo de partidos para diputados nacionales, pero siempre figura un poco más de 3. Obviamente esto es del 83 hasta el 2017. Van a ver que existe un gran aumento del número efectivo de partidos a partir del 2001, que después se va regularizando y estabilizando, digamos, pero siempre da más de 3, ¿no? Y esto igual también es una idea que hay que debatir y poner en cuestionamiento. Es decir, la Argentina no tiene, ni tampoco llegó a tener un sistema de 10 partidos políticos, pero esto tiene que ver con particularidades territoriales y demás. Entonces, algunas precisiones sobre esta idea de bipartidismo o bicoalición en la Argentina. La primera tiene que ver con que una de las definiciones más digamos, más aceptadas a lo largo entre distintos sectores de la comunidad académica, es que la Argentina tiene un sistema de 2 partidos y medio. Es decir, básicamente que tenemos 2 grandes partidos o 2 grandes sectores políticos, pero siempre existen esos terceros sectores que son sectores de importante arraigo, especialmente en algunas ciudades, a lo largo de la historia representados, por ejemplo, por la UCD, por el FREPAS, por la UCD, digamos, hacia la centro-derecha, por el FREPASO hacia la centro-izquierda, estamos hablando de años 90, por el PRO en su momento, digamos, hoy una persona que esté en el PRO se podría enojar si hablamos de que es parte de esa tercera expresión, digamos. De hecho, el PRO logró, a partir de estar presente en coaliciones, ser parte mayoritaria de una coalición de gobierno, pero usualmente el sistema de partidos argentinos se compone de estos terceros partidos, que en otra época, por ejemplo, puede haber sido en los primeros 2000 partidos como la coalición cívica, es decir, todo ese tipo de terceras fuerzas, terceros partidos, que no llegan a
tener injerencia o tanta injerencia a nivel nacional, y ahí por eso podemos debatir el caso del PRO, pero que conforman también el sistema, y por eso no llegan a ser un tercer partido, sino que serían medio en esta cuestión del sistema de partidos de 2,5. Hoy, si miramos el resultado electoral, que ahora vamos a hablar un poco de eso, sí podríamos decir, o si miramos la conformación de las cámaras, que ahora lo vamos a ver, sí podríamos decir que ese tercer, o sea, tenemos claramente un sistema de 2 partidos y medio, ¿no? Dos partidos y un sector que está presente, pero que no completa. Se ve bien la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, segundo punto que me parece importante conversar, y esto quizá está relacionado incluso con lo que comentaba Bernardo hace un rato de Brasil, que tiene que ver con la territorialización, pero en otro sentido, en un sentido más particular. Buena parte del número efectivo de partidos, digamos, o de lo que después se ve reflejado en el número efectivo de partidos, tiene que ver con el anclaje territorial de los partidos políticos. Es decir, y esto, para hacerlo quizá más fácil a la hora de entenderlo, ¿por qué la UCR tenía tanto valor en la coalición de Juntos o en la coalición de Cambiemos en realidad en el 2015? Porque aportaba el anclaje territorial. Ese anclaje territorial, es decir, la presencia, debido también al sistema electoral de la Argentina, es muy importante tener presencia en buena parte del territorio. De hecho, eso también se ve traducido en época electoral con la necesidad permanente de buscar fiscales. Y los partidos que logran trascender esa barrera, digamos, son los partidos que logran tener presencia nacional. Es decir, estamos hablando principalmente hoy del amplio espectro del peronismo y de la coalición Juntos de Juntos, ¿no? Donde la UCR en 2015 tenía mucha más presencia territorial y donde todos estos 4 años de gobierno entre 2015 y 2019, el PRO fue construyendo ese anclaje territorial y hoy no llega quizás al anclaje territorial que tiene la UCR, pero tiene una presencia importante en el territorio. Entonces, la territorialización de los partidos políticos es un elemento muy importante para entender cómo funciona nuestro sistema de partidos. Quitando algunos casos, no tenemos grandes partidos provinciales, el típico caso es el Movimiento Popular Neuquino, pero no tenemos grandes partidos locales o grandes partidos vecinales. De hecho, para eso ayuda mucho nuestro sistema electoral, en el cual generalmente las listas nacionales arrastran a veces a las listas locales, y hay una relación bastante simbiótica entre la elección de intendente o de gobernador y la elección de presidente, pero la realidad es que el anclaje territorial es muy importante para la existencia de un partido político de empuje nacional y con relevancia nacional. El tercer punto que me parece importante aclarar es que es un sistema de partidos poco institucionalizado. Los que veo ahí algunos que cursaron América Latina, veíamos un concepto que hablábamos de, si se quiere, vinculación programática, ¿no? Es decir, básicamente los partidos políticos en la Argentina son sistemas poco institucionalizados y además poco ideologizados. Es decir, no son estables a lo largo del tiempo y además tienen poca vinculación programática. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si volvemos a la imagen que veíamos antes, el PJ y la UCR, y podríamos sumar también al PRO, no pasarían muchos filtros ideológicos. Es decir, más allá de las verdades y más allá de la doctrina y más allá de algunas ideas que pueden estar presentes, los partidos políticos en Argentina son 2 grandes alianzas multiclasistas y digamos que apuntan probablemente a segmentos muy diversos de la sociedad y probablemente al mismo segmento en muchos sentidos de la sociedad, sin un alto contenido ideológico en sus plataformas. Si a diferencia de otros países de América Latina, como podría ser el caso, bueno, hablábamos recién del caso mexicano, que ahora está un poco más raro, ¿no? Pero claramente se puede identificar en el PAN a un partido conservador de derecha con cierto componente
si se quiere, de la derecha cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso se puede identificar claramente. En el caso de la Argentina es muy difícil identificar los vínculos programáticos de los partidos políticos, porque hemos tenido, el peronismo es un partido altamente, con un alto contenido de pragmatismo, Menem y Kirchner, como los dos últimos grandes líderes del peronismo, tienen posiciones totalmente distintas. Hay algo relacionado un poco con el PRI, si vamos al caso mexicano con eso. Y después, por otro lado, la UCR también, desde de la Rúa y Alfonsín, son dos expresiones totalmente distintas de la Unión Cívica Radical. Hoy Morales y Cornejo podrían ser esas dos expresiones totalmente distintas. Entonces, 2 partidos y medio con un fuerte importancia en la territorialización, un sistema poco institucionalizado, poco ideologizado, y un sistema que suele describirse coloquialmente bajo la idea de una grieta, es decir, esta grieta, esta famosa polarización, esta idea de que en la Argentina hay 2 sectores irreconciliables de la sociedad. Y con respecto a esta idea, también me gustaría ponerla un poco en debate o en cuestionamiento, ¿no? Bajo esta misma premisa de que es un poco más complejo. Sin embargo, si vemos la división, digamos, o cómo quedaron conformadas las cámaras en el último, después de las últimas elecciones, acá estamos viendo el Senado que usualmente tiene una tendencia, si se quiere, mayoritaria del PJ, del peronismo en sus diferentes expresiones, pero acá claramente vemos 2 bloques, 2 sectores muy marcados, y un tercer sector, ¿no? Que es esto de la parte del y medio, bastante marcado ahí también. En realidad, hay que decirlo, digamos, estos colores podrían ser mucho más diversos si incorporamos acá, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, ¿no? Pero para no contribuir a los ya bastante problemas internos que tiene la coalición de Juntos, vamos a dejarlo así, en este bicolor, y acá sí se ve claramente, o se podría decir en base a este gráfico y más en base a este, que claramente la Argentina tendría un sistema político polarizado o bien dividido entre 2 sectores o bipartidario. Sin embargo, y acá me gustaría que después lo conversemos, vimos que el Frente de Todos perdió desde las últimas elecciones, es decir, desde el 2019 al 2021, una buena porción de esos votos, de votos, digamos. La mayoría de los votos que perdió el Frente de Todos están ubicados en este lugar, ¿no? Y acá hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: las personas no cambian de lugar, los que cambian de lugar son los políticos. Es decir, el electorado argentino claramente está ubicado en este sector. No tenemos al electorado argentino en los extremos, digamos, buscando opciones totalmente extremas o irreconciliables. Generalmente lo que vemos es que la coalición que gana es la que logra interpretar mejor o de forma más cabal el centro político, es decir, qué es lo que le aporta a Alberto Fernández, probablemente una de las muy pocas cosas que le aportó Alberto Fernández, y una cuestión crucial a la coalición del gobierno del Frente de Todos para ganar la elección, tiene que ver con el voto de centro, ¿sí? el voto moderado, en el que alguien que quizá nunca hubiera votado a Cristina Kirchner termina votando a Alberto Fernández, o a la coalición Cristina Kirchner-Alberto Fernández, en base a una promesa de moderación y de albertismo que después fue incumplida, que nunca se dio, y que en base a que esa promesa nunca se dio, ese votante después sale de esa coalición, y eso se expresa en las elecciones del 2021. ¿Qué quiero decir con esto? La grieta, más allá de una cuestión comunicacional, importante en términos comunicacionales, no estaría siendo lo que expresa generalmente el ánimo de los votantes en la Argentina. Es decir, probablemente la mayoría de los votantes están dentro del segmento, vamos a ponerle nombres propios para que sea más fácil, pero podemos poner el siguiente eufemismo, es decir,
sector moderado del Frente de Todos, sector moderado del, de Juntos por el Cambio. Es decir, la mayoría del votante probablemente está dando vueltas por ahí, y el que sabe interpretarlo mejor es generalmente el que le va mejor en las elecciones. Esto como para repensar el concepto de grieta, que lo tenemos tan arraigado y tan presente en el análisis político argentino, también como el concepto de bipartidismo o bicoalición. Y último punto que me parece importante conversar con ustedes es el tema del desencanto en las elecciones, que es algo que por lo menos yo estoy tratando de analizar, de procesar en función de las últimas elecciones. No tengo las respuestas tan claras sobre esto, pero si hacemos la cuenta, si tomamos, digamos, y aunque no sea del todo exacto, si comparamos la proporción de la población que votó o que fue a votar en el 2019, podría funcionar casi de la misma manera si comparamos con el 2017, vamos a ver el siguiente número. Es decir, el 20% de los votantes, de las personas que fueron a votar en 2019, o no votaron, ¿sí? Ahí tienen unos 3 millones de personas que no votaron con respecto al 2019, 1,5 millones si tomamos en cuenta el 2017, que es una elección una elección, perdón, legislativa también. O sea, 20% de las personas no fueron a votar, 3 millones de personas no fueron a votar, 1,5 millones votó a la izquierda no convencional, es decir, al frente de izquierda, o al polo, digamos, en sus diferentes expresiones, la izquierda trotskista, marxista, digamos, y otro 1,5 millones más o menos votó a expresiones de derecha tampoco tradicional o tampoco institucionalizadas, o que se concebían a sí mismas como outsiders. Creo que no es un voto, por lo menos para mí, no es un voto ideológico en la mayoría de esos casos, sino que tiene que ver con un voto desencanto, con un voto desilusión. Si sumamos esos 3 millones, más el 1,5 millones, más el 1,5 millones, llegamos a la conclusión de que el 20% de las personas que votaron en 2019 están eligiendo hoy opciones que se entienden por lo menos o no participar, o participar desde un desencanto, desde experiencias no tradicionales. No estoy diciendo que todos los que votan a la derecha o todos los que votan a la izquierda son personas que están desilusionadas o desencantadas, pero al menos no son las opciones tradicionales, ¿no? de esos 2 partidos y medio que hablábamos antes. Y eso lo que nos marca es probablemente un clima de época que tiene mucho que ver con lo que mencionaban también los chicos a nivel latinoamericano y a nivel global, pero que es algo que por lo menos deberíamos analizar. Es decir, si después eso se traduce en que ese núcleo del 20% continúa de la misma forma o logra generar identidades partidarias de otra manera, no lo sabemos. Lo cierto es que son votantes que se le están escapando a los partidos tradicionales, y eso al menos es algo a tener en cuenta. Entonces, para resumir o para retomar y concluir, digamos, la Argentina hoy tiene un sistema de partidos de 2 partidos y medio, pero en un contexto un contexto bastante profundo de partidos con un fuerte anclaje territorial, poco institucionalizados y poco ideologizados, donde hay una creencia generalizada en la sociedad y donde muchas veces, digamos, estas creencias tienen un efecto concreto en la realidad y en las decisiones de los actores políticos. Hay una creencia generalizada de que la Argentina es un país altamente polarizado, y al mismo tiempo podríamos plantear como una objeción ante esta idea que una buena parte de los votantes se ubican en el centro del esquema político, eligiendo de todas formas los 2 sectores, es decir, no eligiendo los actores políticos marginales que se autoidentifican con el centro. Me refiero a candidatos como Randazzo, como Lavagna, es decir, esos son principalmente actores políticos marginales que no logran tener lugar en ninguna de las otras 2 fuerzas, y que después terminan obviamente fracasando en términos electorales, entre otras cosas por la falta de territorialidad. Pero el votante generalmente en términos ideológicos se ubica en el centro, si no veríamos crecimiento mucho mayor de las opciones o de los sectores más extremos de los partidos.
Y por último, una pregunta que dejo que tiene que ver con el tema del desencanto en términos electorales y cómo eso puede afectar al sistema de partidos, una pregunta para la que no tengo una respuesta del todo elaborada, más que los números que les pongo ahí. Así que muchísimas gracias por la atención, un placer participar y abierto a las preguntas y al debate. Buenísimo, muchas gracias Augusto, gracias Bernardo, Nicolás. La verdad, increíble sus exposiciones, muy claro en lo conceptual. Ahora un poco con las preguntas y yendo tal vez a la coyuntura, que es interesante unir las dos miradas. Hago una primera pregunta disparadora y les recuerdo a todos los participantes que pueden dejar en el chat sus preguntas para que tengamos un poco ese diálogo. Y les quería preguntar un poco, a la luz de la pandemia, ¿no? que llegó a todos los países, ¿cuál es la tendencia ideológica en la que ven a la región? Si ven que nos dirigimos a una izquierda como tal vez fue más en la década pasada, a una derecha como fue en los 90, a una tendencia de la que muchos hablan, que es la opuesta a los oficialismos durante la cuarentena, que hay un rechazo hacia los oficialismos. Un poco, ¿cuál es su opinión en ese sentido? Yo si quieren tengo una idea, pero como quieran, si quieren empezar, por mí es igual. A ver, yo creo, me parece muy interesante la pregunta, creo que a diferencia del COVID, la ideología no es contagiosa, entonces no veo tendencias ideológicas para un lado o para el otro. Creo que, digamos, hay un esfuerzo conceptual por generar ideas como el giro a la izquierda o el posterior giro a la derecha. Creo que eso es un esfuerzo conceptual y analítico, y que, por ejemplo, cuando hablamos de giro a la izquierda latinoamericano, durante ese periodo gobernaron expresiones de centro derecha y de derecha en México, por ejemplo, ¿no? Uno de los países más importantes de la región. Entonces creo que no existen esos giros. Lo que creo es que hay ciertas tendencias que tienen que ver con una de las cosas que vos ponías en la pregunta, Tomás, que tiene que ver con los problemas para los oficialismos. Es decir, estamos en un momento de problemas para los oficialismos. De la misma manera que fines de la década del 80 fue un periodo de problemas para los oficialismos, eso lo que generó es que haya una tendencia a adoptar otro tipo de medidas en la década del 90. Primeros 2000 fue una época de problemas para los oficialismos, de inestabilidad presidencial. 2014, 15, 16 volvió a ser una época de ese estilo, y ahora estamos otra vez a raíz del coronavirus en una misma situación, es decir, inestabilidad política para los oficialismos. Pero no creo que la región esté tendiendo hacia izquierda, hacia derecha, creo que la tendencia es más bien hacia una inestabilidad política de los oficialismos, ¿no? Esa es mi opinión, por lo menos. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, yo estoy acostumbrado a decir que América Latina en general es un espacio donde caen al suelo la gran parte de las teorías políticas y económicas en general, porque son muy susceptibles a cambios de la noche al día, ¿no? Entonces, a nosotros siempre también analizamos mucho esto en Brasil, cuando hablamos con algunos clientes sobre el panorama político en el país, siempre intentamos fijar como, oye, esto pasa ahora, pero mañana muchas cosas pueden cambiar por N factores en ese sentido. Y bueno, en ese sentido de que existe una dificultad en establecer una norma, una regla a todo lo que pasa en la región, yo incluso mencionaría también el caso de México en ese sentido. Es innegable que, por ejemplo, el presidente de acá no ha tenido una posición negacionista a lo largo de la pandemia. La economía mexicana sufrió muchísimo en estos 2 últimos años, pero todavía es un presidente bastante popular. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las encuestas de opinión pública, no sufrió ni siquiera cambios muy significativos en las tasas de popularidad en ese país. Entonces, cómo analizar desde esa perspectiva, yo creo que va mucho más involucrada en cómo los gobiernos tienen esta capacidad todavía de comunicarse
con sus determinadas sociedades, ¿no? Y en sociedades donde existe un debate mucho más polarizado, como es el caso de Brasil y el caso de Argentina, yo creo que nosotros podríamos como establecer esta métrica, esta regla para, ¿no? Además de cuestionar el papel del oficialismo, intentar como proponer cuáles son los cambios, las miradas, perspectivas y futuras en todo ese sentido. Y yo creo que eso tiene mucha influencia en todo lo que nosotros hemos abordado. Desde acá México tiene esta cuestión de una pluripartidarismo muy fuerte, lo que no hace, por ejemplo, con que el oficialismo de acá haya perdido el control de la narrativa a lo largo de la pandemia, pero desde mi punto de vista tampoco es un escenario que es similar a lo que pasa en Brasil y en México, donde hubo disputas para, además del oficialismo, sobre, no solamente sobre el manejo de la pandemia, pero qué hacer después de ahí, ¿no? Entonces, cuando no existe esa centralización de las decisiones, yo creo que tenemos mucho más espacios para estos cambios significativos en todo ese sentido. Y yo tampoco miraría para allá en el sentido de que América Latina podría convertirse otra vez la ola verde o la ola rosada, rosada y la ola de la derecha, pero porque yo creo que es muy difícil hablar sobre eso en este momento, pero yo creo que lo que puede pasar en ese sentido es que la población en general tendría una aceptación mucho más fuerte para el tradicionalismo, ¿no? Necesitamos confiar en personas que ya tienen una experiencia mayoritaria en la administración pública y no ahora querer apostar en los outsiders de la política que quieren hacer lo que vienen a hacer, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido existe una probabilidad mucho más fuerte de que se involucre a los debates del centro. Entonces a ver cómo reaccionamos a partir desde allí. Incluso cuando nosotros también analizamos la realidad de Brasil, si por ejemplo llega Lula en los próximos años con un gobierno asumidamente de izquierda, tampoco tendrá condiciones suficientes para llevar a cabo su gobierno, ¿no? Por las normas de un presidencialismo de coalición tendría que suavizar muchos de sus discursos y de sus prácticas en torno a ese sentido. Entonces son esas posibilidades y estos escenarios que obliga una conversión mucho más moderada de lo que pasaba en los últimos años en la región. Por eso yo creo que esta opción a la izquierda o incluso a los radicalismos esencialistas en general ya parece no tener mucho espacio en América Latina. En todo esse sentido, óbvio, com suas claras exceções. Né? Sim, acho que eu concordo com a análise de vocês dois nesse sentido e só queria destacar, trazendo para o exemplo brasileiro, que é um caso um pouco distinto também ao mesmo tempo. Eu acho que aí entra bem a situação, essa discussão sobre se o efeito é sobre um governo ou não, quando a gente compara com o caso do México. Como o Nicolas falou, não teve uma grande alteração de popularidade, mas se você olha o caso brasileiro, essa alteração foi muito, muito visível. A gente tem um cenário de aumento, de diminuição da popularidade do governo, que é indiscutível do ponto de vista das pesquisas e de todos os dados que são feitos com relação a tanto pesquisas eleitorais quanto pesquisas de aprovação também. E aí a gente vê que essa discussão não se limita ao campo realmente de direita e esquerda, e é muito difícil colocar um padrão que fuja muito da realidade de cada país. E aí eu acho que é isso, é muito apesar das muitas semelhanças que a gente vê entre os países, né, às vezes em questões sistêmicas, pelo menos, o cenário nacional de cada um é essencial para você compreender de fato quais são os impactos da pandemia, assim como de outros eventos grandes. E acho que essa comparação entre o caso argentino, brasileiro e mexicano é o exemplo maior disso, e a gente consegue ver muito bem que não existe uma tendência necessariamente muito clara para o continente à esquerda ou à direita, e muito menos como a pandemia afeta, porque depende muito mais da prática política de cada um dos governos do que, de fato, da orientação ideológica deles, no fim das contas. Genial, muchas gracias por las respuestas. Y ahora les hago una pregunta que había hecho un estudiante de la carrera, Enzo Caldora, que se tuvo que ir justo a cursar, pero me había preguntado una pregunta concreta de cuál es alguna herramienta o alguna particularidad de su sistema político que recomendarían para los demás. Algo que es específico del caso de México, de Argentina o de Brasil, que les parece que está muy bueno y que
les parece que está bueno para extrapolar a otros sistemas. Y con esta pregunta, si les parece, ya iríamos cerrando, que tenemos que honrar el tiempo al que nos comprometimos. La charla viene muy interesante, pero bueno, no queremos tampoco molestarlos a ustedes con el tiempo. Bueno, desde México siempre he planteado, ¿no? Fuimos el primer país que aprobó la paridad de género a todos los niveles de poderes, a nivel federal, regional, local. Entonces yo creo que esa es una herramienta muy importante y urgente para América Latina en general, pero también algo que Lucas, que está aquí de yo me va a matar, pero yo soy defensor también de las candidaturas independientes, ¿no? Para de una manera como disminuir esta cuestión del partidarismo y la influencia del partido en los procesos de toma de decisiones. Es algo que yo creo que en el fortalecimiento de la democracia deberíamos ver soluciones mucho más allá de los tradicionalismos. Entonces son las cuestiones que yo creo que podríamos exportar para el sistema, principalmente en Brasil. Bernardo, vos. Sim, eu acho que uma que não é exatamente também, talvez regrada, esteja exatamente regrada no sistema brasileiro, mas que eu vejo como um potencial de melhorar um pouco a situação, são mandatos coletivos, que são mandatos feitos por grupos e não por um único candidato. Então, onde há um diálogo maior entre... Também acho que é uma opinião aí, levando mais um pouco para o pessoal, mas acho que é um potencial de ter candidaturas um pouco mais representativas e um pouco menos personalistas também, na medida em que candidaturas que incluam mais de uma pessoa, que as decisões sejam tomadas em grupo, que se houver justamente uma forma de deixar isso regrado dentro do sistema eleitoral e dentro do sistema político, poderia ter atuações parlamentares mais condizentes com o que o eleitor realmente votou naquele grupo, ao invés de centralizar na figura de uma única pessoa. Ainda que eu acho que esse sistema seja mais paliativo do que realmente uma solução. Acho que é uma inovação que pode, no sistema no momento que a gente vive hoje, ser positiva, mas que é mais um paliativo do que realmente uma solução a longo prazo para os problemas de pulverização e pouca ideologização dos partidos y las candidaturas. La verdad, siendo completamente sincero, me mataste con la pregunta, o Enzo en realidad, que ahora se fue, pero creo que siempre tenemos una tendencia más a ver los problemas del sistema de la Argentina y más que a eso, así que me parece que está buena la pregunta, no tengo una respuesta, la verdad. Podría escaparme un poco o esquivarla, diciéndote que creo que nunca es sano para un sistema político intentar incorporar elementos que no son propios de su cultura política para tratar de transformarlo. Es básicamente lo que se trató de hacer en la Argentina con la figura del jefe de gabinete, ¿no? Una suerte de idea de decir necesitamos un primer ministro para reducir el presidencialismo, y esas cosas nunca terminan funcionando del todo porque obviamente las culturas políticas van por delante de lo institucional para mí. Pero sería nada más una cuestión para esquivar la pregunta. Y sin embargo, o sea, si tengo que pensar algo, y es algo que estoy pensando en este momento, me parece un sistema innovador el tema de las PASO, ¿no? Que son tan criticadas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son muy criticadas. ¿Y por qué me parece innovador? Bueno, básicamente porque, volviendo a lo que comentaba antes, la cultura política argentina está muy poco acostumbrada a las internas partidarias. Los radicales me dirán, nosotros hacemos internas, sí, de hecho, generalmente disfrutan más de las internas que de las elecciones generales. Pero la realidad es que la idiosincrasia política argentina está bastante desligada de las internas, y que en ese sentido pueden ser una cuestión interesante cuando se usan para resolver ese problema que a veces hacia el interior de los partidos no se termina resolviendo. No sé si se podría exportar a otros lugares, pero me parece algo interesante o a destacar. Creo que por eso es todo. Buenísimo, muchas gracias. Muy buenas respuestas para una pregunta que tal vez era un poco puntillosa, así que les agradezco. Y les agradezco también por su participación y toda la charla. Creo que muchas veces como latinoamericanos y en nuestro caso como argentinos
a veces tenemos los ojos más puestos en Europa o en Estados Unidos que en nuestro propio continente, en nuestra región. Nosotros tenemos la suerte en la universidad de contar con una materia que Augusto es profesor, que es América Latina en la política internacional, donde un poco tratamos de conocer nuestra región, ¿no? Los distintos panoramas políticos, y hacerlo acá en un encuentro de lujo con personalidades como ustedes que nos salen directamente desde allá, también es algo que nos aporta mucho. Así que, de nuevo, muchas gracias por eso. Y obviamente a todos los estudiantes que se sumaron en esta época de cierre de notas, de parciales recuperatorios, y bueno, a todos los que lo vayan a ver en un futuro en YouTube. Así que gracias a BMJ, gracias también a Augusto, y bueno, ojalá nos veamos alguna otra vez. Si puede ser presencial, muchísimo mejor. Bueno, no, por favor, Bueno. muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por toda la organización. Y un placer compartir con ustedes el panel, chicos. Muchas gracias a todos y a todas. Un placer estar aqui com vocês também. A nombre de BMJ, agradeço a todos. Eu agradeço muito o convite e a discussão foi ótima. Muito obrigado a todos. Gracias. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao, chao.